Hola, ¿cómo andan? Buena semana para todos. Bueno, em, estábamos hablando las otras veces sobre el sonido, como hablando de un punto de resonancia, que yo les decía que es como esencial, que es esto del velo del paladar, este punto bien interno, que sería como de alguna forma el primer lugar donde la voz resuena, ¿sí? Lo más interno, lo más cercano que hay a las cuerdas. Obviamente que la resonancia es total, ¿sí? En los graves la voz resuena en el pecho, la voz en los agudos tiende a resonar en la cabeza, pero acá buscamos la resonancia bien desde lo interno, porque la caja de resonancia realmente consiste en recovecos muy chiquitos que con pequeños cambios a nivel muscular cambian muchísimo no solo la calidad del sonido, sino el rendimiento del sonido, ¿sí? Y lo que hacemos nosotros a nivel muscular. Esto lo hablamos la otra vez. A menor esfuerzo muscular, menor tensión muscular, mayor resonancia, porque las cavidades tienden a expandirse. Esta expansión es milimétrica, es casi imperceptible, pero es ese punto donde al no hacer fuerza, al no accionar músculos, aparece esta resonancia. Entonces, cuando hablamos de esa resonancia interna del velo del paladar, hablamos sobre todo de la U y de la A, que son las que más fácilmente nos llevan a ese sonido, a ese hablábamos cuando hago la A, me mantengo como ahí hacia el fondo del embudo, busco no empujar el sonido, sino todo lo contrario. La proyección se da de manera opuesta, la proyección del sonido. No es que yo lo traiga desde el diafragma y lo empuje. Es cierto que el diafragma, por supuesto, sostiene y regula la salida de aire. Pero en el momento en el que yo emito el sonido, no hay un recorrido. Esto es igual que al hablar. Uno no trae la voz de ningún lado, es algo instantáneo. Entonces eso mismo tratamos de aplicar al canto, donde en general se tienden a dar procesos lentos y exagerados, internos que casi no percibimos, pero que están. Yo les decía que la principal manera de monitorear eso es el tema de la laringe, de la partecita más salida de la laringe. Entonces, si yo veo que cuando yo empiezo a cantar o a emitir el sonido esto se sube, que lo más común es que eso pase, entonces tengo un desafío para encarar poco a poco, es decir, no me voy a volver loco de que esto no se tiene que mover porque es muy difícil, es claramente posible, pero es algo que se va logrando a poco. Pero sí empezar a tratar de disociar esa fuerza ahí que está tan incorporada que lo único que hace es como aprisionar, apretar la caja de resonancia que está ahí en el fondito justamente, que es este punto del velo del paladar, donde la voz se hace muy brillante, muy resonada, muy potente, y solo se encuentra en ese punto el mínimo esfuerzo. Por eso está muy relacionado la actividad muscular que haya o no con el resultado a nivel sonoro, y eso implica también el registro que yo voy a tener, ¿sí? Que es algo muy elástico hasta donde puedo llegar. Cuanta menos fuerza muscular haya, esto se abre. Bien, entonces, hablábamos de la U y la A y el del fondo del velo del paladar. Ahora yo les decía que les iba a hablar más de la función de la lengua. La lengua de alguna manera sería la forma más gráfica en que el sonido aparece adelante, ¿sí? Nosotros estamos hablando físicamente de un punto muy interno, el que estaría más atrás, que es esto del velo, que es una búsqueda que siempre hay que seguirla, porque no es de un momento para otro, me sale, no me sale, sino que a medida que lo voy practicando, cada vez lo voy encontrando distinto, lo voy logrando con menos esfuerzo, con más resonancia y se va volviendo más confortable, ¿sí? A nivel interno. Así es como se va desarrollando el sonido y la voz realmente se va transformando. Entonces, cuando hablamos de la lengua, hablamos de esta idea, la lengua tiene su base acá, pegada a la laringe, entonces ahí es donde todo está relacionado. Los músculos de la base de la lengua están acá, ¿sí? Justo abajo de todo el mentón. Entonces, toda esa musculatura claramente tiene una función decisiva en el sonido. La idea, como siempre, es tratar de disociarla y de que esa musculatura gruesa no trabaje. Porque cuando no trabaja, la voz pasa mucho más fácil, mucho más libre y suena más, resuena más. Entonces, ¿cómo hago para que esa musculatura no trabaje? Primero ustedes fíjense de hundir el pulgar ahí y cantar cualquier cosa o tratar de emitir un sonido y van a ver que enseguida el músculo se pone tenso. Entonces esto para empezar a tomar conciencia de que la lengua tiene una parte que no se ve, pero que trabaja mucho.
Si lo que nosotros queremos aprender es que ese grueso de la lengua no trabaje y que el único trabajo de la lengua sea ese movimiento sutil que hace cuando uno dice cuando uno dice i, así de simple y de sutil tiene que ser al cantar. Y esto, aunque parezca que no, es muy difícil porque uno cuando canta viene con toda una musculatura desde la base que hace que esa I se termine convirtiendo en algo como mucho más armado y que depende de toda esa musculatura. Entonces, esto como siempre es ir desarrollando este otro aspecto, ¿no? Donde yo voy a la esencia de la emisión del sonido y trato de buscar como su forma mínima y más eficaz. Entonces, vamos a ir en primer lugar con la L, que la trabajamos muchas veces, donde voy a buscar exactamente eso. Yo quiero decir L, quiero generar ese sonido de L, que si bien es una consonante, tiene el sonido vocal, ¿sí? Están sonando las cuerdas, obviamente. Entonces, esta posición de L me da justo la idea de una lengua que tiene que decir, pero tiene que estar blandita y sin adoptar ninguna forma. Entonces, lo que por ahí uno lo piensa como, como una actitud armada de la lengua, tiene que ser lo contrario, algo totalmente descontracturado, donde yo trato de decir con la menor fuerza posible. Entonces acá, como siempre, el abdomen firme, pero la lengua va a quedar apenas tocando con la punta para que se escuche pero va a ser una lengua que va a quedar como chiquita y sin adoptar forma. Como les digo, esa posición blandita de la lengua es lo que permite que la resonancia se produzca y que aparezca esta estridencia que yo siempre les digo que es lo que tenemos que buscar. Entonces, y las mujeres, la lengua la pongo casi que se vea, no se va a ver porque están por delante los dientes, pero que apenas toque, como que roce, obviamente no se mueve, está quieta, ¿sí? Pero está tan blandita que casi que queda en el aire, apenas toca el paladar hacia adelante. Van a ver que cuanto más flojita pongo la lengua, más me aparece esa especie de zumbido o esa cosa como metálica en el sonido, que en realidad no es otra cosa que la resonancia en los huesos. Fíjense que esto sea tal cual que decir L, L, L. La lengua acá sí se patina, ¿sí? Es la mínima expresión. Sostengo con el abdomen cuando necesito como agarrarme de algo, mantengo firme el abdomen y siempre lengua y garganta es toda la secuencia, toda esta parte que es la zona crítica, que es lo que busco relajar. Entonces, todo eso tiene que estar blandito al punto del quiebre. Y lo mejor que me puede pasar es que yo pueda llevar esa sensación de quiebre y de mínimo esfuerzo en la extensión de todo mi registro, aunque obtenga un sonido casi nulo, aunque sea puro ruidito, pero que yo esté cómodo y lleve esa sensación de confort en todo mi registro. Varones acá.
blandito, ¿sí? Que aparezca lo que tenga que aparecer, de impurezas. Repito la U y la A, ¿sí? Vuelvo a esa sensación que hacíamos la semana pasada. Y después busco la L ahí muy, muy suavemente. Todo va al mismo punto, ¿sí? Todo se une en una sola idea. Pero hay que ir encarando por las diferentes perspectivas para que esto se pueda ir haciendo poco a poco un hábito. Bueno, hasta la próxima.